¿Cómo están ustedes, amigos de todo el Perú? Buenas noches con todos ustedes. Gracias por recibirnos y por la paciencia que nos tienen esta noche. El tema de esta noche es técnicas de trabajo con perfiles CIDER Perú. Tenemos una agenda de perfiles, definiciones, que son los perfiles, algunas propiedades de los perfiles CIDER Perú, técnicas de trabajo con los perfiles CIDER Perú, proyectos con los perfiles y una ronda de preguntas por parte de ustedes, caballeros. Primero vamos a hablar sobre la seguridad. El carpintero metálico es la persona que realiza las labores, las acciones en un taller y necesita obviamente los elementos de seguridad, como son, por ejemplo, el gorro, la mascarilla respiratoria, la máscara de soldar, los guantes de cuero, los delantal de cuero, polainas y casacas de cuero y sus zapatos de seguridad, ¿no? Sus zapatos punta de acero o botas punta de acero. Son los elementos básicos de todo carpintero metálico. ¿Qué es el acero? El acero CIDER Perú. Quiero comentarles, amigos, que el acero está presente en nuestra vida diaria. Es uno de los elementos más utilizados el día de hoy. No lo encontramos fácilmente en la naturaleza. Sin embargo, obviamente existe, ¿no? Existe en minerales. No escarroamos un cerro, una cueva y encontramos acero, ¿no? Encontramos los minerales. Muchas veces nosotros decimos fierro, pero en realidad es un acero, ¿correcto? Acero es, por ejemplo, el piso del microbús de la combi que ustedes usan en el día a día, ¿no? Es acero, son las barandas del puente peatonal que ustedes utilizan, por ejemplo, ¿no? Acero es la reja de sus domicilios o la puerta, o también la silla o la mesa que ustedes puedan tener en su domicilio o en su centro de estudios, ¿no? El acero estaba presente en el Perú desde hace muchísimos años, hace muchos siglos, desde la época de los españoles, llegó a América, llegó a Perú y luego posteriormente se fueron llegando otros elementos de acero, ¿no? Por ejemplo, como los cañones que trajeron anterior a la guerra con España, ¿no? Que se usaron en la guerra con Chile también. Bueno, como les decía, les comentaba, se utiliza en las barandas, por ejemplo, las rejas, en algunos asientos, ¿no? Paraderos, por ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de Piura tenemos en el Cencico de la ciudad de Piura, un saludo a los amigos allá en la ciudad de Piura, un saludo al amigo Alex allá, a los amigos de la avenida del Country, un saludo allá. La foto anterior es en la Universidad de Cerro, un saludo a las personas allá en Cerro Pasco. Bueno, elementos de acero. ¿Qué es el acero? El acero básicamente es una aleación de hierro y carbono, ¿no? Y otros elementos químicos. Hierro y carbono. ¿Qué es una aleación? Una aleación es una mezcla o combinación de dos o más elementos químicos donde sabemos las cantidades exactas, los porcentajes exactos. ¿Correcto? Es una fórmula exacta. Una mezcla o una combinación es una mezcla de varios elementos donde no se sabe, por ejemplo, cuál es la cantidad exacta, ¿correcto? No hay una fórmula exacta. Entonces, esa es la definición de un acero. Es hierro, carbono y otros elementos químicos. Pueden entrar hasta 26 elementos químicos y cada elemento químico aporta una característica o propiedad determinada. Las propiedades del acero, básicamente lo que nos interesa como carpinteros metálicos son las propiedades mecánicas, ¿ya? Las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de un material se determinan mediante ensayos mecánicos, ¿no? Ensayamos un material, lo probamos un material. Se determina, por ejemplo, aplicando una fuerza sobre un metal para probar su factibilidad. Es decir, si se puede usar en determinado trabajo mecánico. Todas las propiedades mecánicas dependen de la estructura del material, es decir, de su composición química, de su historial de procesamiento y manufactura del material, el tamaño y la forma que presenta el material, es decir, su proporcionalidad. Propiedades del acero, lo que nos interesa a los carpinteros metálicos, por ejemplo,
es las propiedades mecánicas que determinan el comportamiento del acero cuando se somete a un esfuerzo mecánico. Y son importantes porque el funcionamiento y desempeño de los productos dependen de su capacidad de resistir determinadas condiciones en obra. Principales propiedades: resistencia a la tracción, de 40 a 140 kilogramos por milímetro cuadrado. Límite de fluencia, de 30 a 90 kilogramos por milímetro cuadrado. Alargamiento, de 20 a 35%, y la dureza Brinell, de 155 a 200 dureza Brinell. Ahora vamos a ver, amigos, lo que son los perfiles metálicos de Siderpel. ¿Qué es un perfil? Un perfil es un cuerpo o figura geométrica que puede tener una sección que puede ser redonda, cuadrada, platina o ángulo. Redonda, cuadrada, rectangular como una platina y un ángulo en forma de una L. Todos los perfiles de Sidre Perú cumplen con las normas ASTM A36. ¿Ya? En la imagen tenemos, por ejemplo, las T, las barras cuadradas, la platina, la barra redonda, el ángulo, el canal en forma de U. Básicamente las características de los perfiles. ¿Cuáles son las características de los perfiles de Sidre Perú? Primero, nuestros perfiles son resistentes. ¿Qué quiere decir? Tienen el contenido exacto de los elementos de aleación: hierro y carbono, ¿correcto? Hierro y carbono, y otros elementos más. El acero Sidre Perú es un acero de un material homogéneo y uniforme, ¿correcto? Homogéneo y uniforme. Quiero acá hacer un pequeño comentario. Las personas, los carpinteros metálicos que tienen, digamos, 50 o más, o 60 años de edad, recordarán que hace 30, 25, 30 años, cómo se cortaban los perfiles. ¿Cómo los cortábamos? Con un arco de sierra, ¿correcto? Un arco de sierra. Y ustedes sabrán, caballeros, ustedes habrán visto, habrán sentido, cuando han cortado una barra redonda o una barra cuadrada, que algunas barras eran más duras y otras más blandas. ¿Qué es lo que decíamos ahí? Decíamos que este perfil es un perfil acerado, ¿correcto? Decíamos que es un perfil acerado. ¿Por qué? Porque nos gastaba los filos de la hoja de sierra, los dientes de la hoja de sierra, ¿no? La hoja de sierra resbalaba y no cortaba. A veces algunas personas guardaban estos perfiles para otros usos posteriores, pero básicamente era un defecto en la elaboración del perfil. Actualmente, usted puede comprar el perfil Sidre Perú en la ciudad de Tacna, en Tumbes, en Juliaca, en Huánuco, en Huancayo, por ejemplo, y la dureza, el corte con arco de sierra es la misma, ¿correcto? Es la misma. Por eso decimos que el acero Sidre Perú es un acero de un material homogéneo y uniforme, ¿correcto? El acero Sidre Perú posee un amplio rango de deformaciones para el que se comporta elásticamente. Es dúctil, es tenaz, es maleable y es forjado. Características. Tiene una gran resistencia a los esfuerzos de tracción, que es estiramiento, y compresión. ¿Ya? Una gran resistencia. Los perfiles Sidre Perú son flexibles y fáciles de poder trabajar. ¿Por qué? Porque son dúctiles. No se fisuran o no se rompen al doblarse. Acá tenemos un concepto. Una estructura dúctil soporta mayores cargas de peso. Soporta mayores cargas de peso porque es flexible y puede deformarse sin colapsar. Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes en algún momento construyen un tijeral como el de la foto, como el que se aparece en la foto, ustedes hacen un tijeral. Cuando ustedes hacen el tijeral, lo hacen en el piso, a nivel del piso, ¿no? Lo ponen a nivel
Y cuando lo van a izar a su posición final, sabemos bien que el tijeral puede tener una curvatura, se puede pandear, ¿correcto? Puede haber una curvatura, una flecha. Sin embargo, todo este perfil, toda estructura metálica va a soportar su peso, se va a deformar porque se va a curvar y no va a colapsar, no se va a romper, no se va a fisurar. Bueno, estamos asumiendo que la soldadura realizada es obviamente una muy buena soldadura, como lo hacen ustedes, amigos carpinteros metálicos, ¿ya? Son flexibles y fáciles de poder trabajar. Permite absorber cantidad de energía sin fisurarse. Por ejemplo, quiero comentarles que en la ciudad de Iquitos, en la ciudad de Pucallpa, es común tener temperaturas de 30 a 35 grados centígrados y actualmente en la ciudad de Lima estamos pues con 13, 14 grados, ¿no? Algunos días con llovizna o frío. Sin embargo, les comento que en la ciudad de Cerro de Pasco algunas veces está eh, bajo 5 grados. Y, por ejemplo, he tenido la ocasión de estar en la ciudad de La Paz, en el Alto, en La Paz. Y, por ejemplo, ahí estamos a 5 o hasta 10 bajo cero. Entonces, el material, el tubo, el ángulo, tiene una temperatura bastante fría. Pregunta para ustedes, caballeros, por ejemplo, carpinteros metálicos. ¿A qué temperatura se encuentra el perfil? El perfil que está en su taller, que ustedes hoy día en la tarde lo han dejado a cerrar su taller, ¿a qué temperatura está? ¿A qué temperatura lo podemos encontrar? De repente en sus comentarios pueden saber a qué temperatura lo está. Obviamente en lugares fríos tenemos que el material absorbe frío y se contrae. En lugares cálidos absorbe calor y se dilata, ¿correcto? Otra de las características de los perfiles es que son soldables. Los perfiles en el Perú son soldables. Todos los perfiles son soldables sin que afecte su resistencia mecánica. Para esto debemos de identificar primero el tipo de acero. ¿Qué acero es? Acero Sider Perú, ¿correcto? ¿Qué tipo de material de aporte? Dependerá de ustedes el elegir el tipo de material de aporte. Es un acero que cumple las normas ASTM 36, es un acero de bajo contenido de carbono, ¿correcto? Y por lo tanto puede ser soldado con electrodos de tipo celulósico, de tipo rutílico, electrodos, también con alambre continuo, con soldadura TIG también, por ejemplo, y dependerá del proceso de soldadura que ustedes tengan o dispongan en su taller. Ahora vamos a ver las técnicas de trabajo con los perfiles IRP. Primero, una técnica que hemos identificado y que ustedes, caballeros, utilizan cotidianamente es la técnica de torsionado. ¿Qué es el torsionado? Es una técnica de conformado en frío, donde se ejerce un momento de fuerza sobre un eje longitudinal, sea una barra, sea una platina o sea un tubo, ¿correcto? La fuerza aplicada sobre este material ¿ya? Deformará el material de manera permanente, ¿correcto? Deformará el material. Por ejemplo, en la imagen podemos ver, tenemos acá una barra cuadrada de 12 milímetros, ya una barra cuadrada. Nosotros tenemos una máquina que es una torsionadora, hemos elaborado una máquina, y acá lo que hemos hecho es doblarlo, girarlo sobre su eje. Comúnmente lo hacemos y muchos de nosotros decimos que es una barra salomónica, ¿correcto? Yo aprendí a que este tipo de barra se llama salomónica. Después, obviamente, estudiando, me enteré que obviamente sabemos que ahora es un torsionado, cuando la barra gira sobre su propio eje, ¿correcto? Es una técnica que se utiliza. Esta máquina es una máquina, bueno, que hemos diseñado, se ha fabricado por la facilidad de poder llevarla a uno u otro sitio, a alguno de los talleres de carpintería metálica que hemos realizado, pero también ustedes, caballeros, lo hacen de una manera manual, ¿no? Correcto, con una barra
un agujero cuadrado de 9 milímetros o de 12 milímetros y la vamos girando. ¿Correcto? Es una barra. También podemos doblar perfiles, como las platinas, por ejemplo. ¿Sí? Podemos doblar acá platinas, ¿no? Para diversas aplicaciones. Platinas de 3/16, platinas de 1/8. Y vean ustedes el detalle de esta máquina. No es demasiado complicado hacerlo. Tiene las piezas para la colocación de los diversos materiales. Ustedes pueden observar de acuerdo a las medidas. Para barra cuadrada y para platina, por ejemplo, ¿no? Ahora nosotros les estamos compartiendo a ustedes los planos de esta torsionadora. Ya que estamos compartiendo con ustedes los planos para que ustedes puedan descargarlos y puedan, de alguna manera, poder fabricarse una herramienta, una máquina más en el taller y que se puede desplazar, pueden llevarlos ustedes a cualquier otro lugar donde se encuentre su obra, ¿no? Ustedes tienen acá todos los detalles de esta máquina, todos los planos, y ustedes pueden fabricarla según sus posibilidades. Ahora vamos a ver un proyecto, que es el proyecto con una repisa con platinas. Perdón, disculpen, pero el frío de Lima afecta un poco. El proyecto repisa con platinas. Nosotros queremos elaborar a base de platinas una repisa, ¿correcto? Una repisa, vamos a usar platinas de media. Por ejemplo, acá tenemos platinas de 1 1/4. Tenemos la secuencia de doblado de las volutas. El doblado de las volutas. Acá tenemos toda la secuencia. Solamente para comentarles, caballeros, que lo siguiente, en algunos talleres de carpintería metálica que hemos realizado, a veces han ido, bueno, bastantes jóvenes estudiantes, jóvenes mecánicos, y muchas veces no han sabido, digamos, doblar una platina, ¿no? Que es una operación bastante sencilla, ¿no? Por eso siempre es bueno hacerles un recordatorio que la manera más simple acá de doblar una platina en forma de una voluta se ejerce una fuerza, jalamos y presionamos, ¿no? Jalamos la platina y lo vamos doblando, jalamos y vamos doblando. Una vez que hemos formado este pequeño caracol, lo colocamos sobre el molde o la machina que hemos dispuesto y podemos tener este tipo de eh, objetos, ¿no? O platinas, estas volutas, ¿correcto? Son unas volutas. Al final podemos tener de esta manera nuestra repisa con platinas. Aproximadamente el costo de esta repisa, de estas dos piezas para una repisa, nos está costando aproximadamente unos 25 soles en promedio, 25 soles. Hemos empleado 8 piezas de platina de media pulgada por 3 milímetros, lo que hace un total de 2 metros. Hemos empleado también un total de 2 metros de platina de 1 1/4 por 3/16. Hemos empleado 2 metros y podemos ver el resultado de esta manera. Bueno, cuando nos agregamos de la pintura de base, la pintura de acabado, tendremos un costo no mayor a los 30 soles, ¿correcto? Y ustedes pueden ver lo decorativo que se puede ver este proyecto. Para comentarles también, caballeros, que nosotros en los talleres de carpintería metálica que hemos estado realizando en varias ciudades del Perú,
Han habido jóvenes que, como ustedes pueden observar, han participado en estos talleres. Y ustedes estarán observando que ellos se les ha entregado todo el material y han desarrollado sus proyectos. Entonces, pues, esto ha sido en la ciudad de Juliaca, en la ciudad de Juliaca ya hace ya 2 años. Y ustedes pueden ver ahí lo que se trabajó, lo que se hizo. Y bueno, también nosotros hemos desarrollado otros proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años. En estos talleres de carpintería metálica hay algunos proyectos que hemos desarrollado y ustedes pueden observar acá algunas imágenes. La segunda técnica que tenemos es el doblado de ángulos, el doblado de los ángulos. Ángulos galvanizados. Los ángulos galvanizados son fabricados a partir de una bobina de acero comercial galvanizada o bobina LAC. Son productos dúctiles y soldables, usados generalmente en carpintería metálica. Los ángulos doblados galvanizados cumplen con las normas ASTM A653. ¿Cuáles son las medidas de ángulos galvanizados? Tenemos desde 3 milímetros, 30 milímetros por 3 milímetros de espesor por 6 metros, 25 milímetros por 3 milímetros de espesor, por ejemplo, de 1,5 por 2,5 milímetros de espesor por 6 metros de longitud, 3/4 por 2 milímetros por 6 metros de longitud, y así de varias medidas, ¿correcto? Son productos dúctiles y soldables, ¿correcto? Dúctiles y soldables. Es decir, podemos soldarlo con electrodos de tipo celulósico o rutílico, ¿correcto? Para la aplicación de esta técnica tenemos que, obviamente, primero, la limpieza de todos los ángulos. La eliminación de todos los polvos, óxidos u otros elementos con un wipe o un trapo o un solvente como un cleaner o aguarrás. ¿Sí? Acá tenemos a un colaborador, el amigo Adolfo, desde la ciudad de Arequipa, el amigo Adolfo, limpiando los ángulos, y nosotros vamos a realizar este tipo de corte. Realizamos este tipo de corte, ustedes pueden observar la secuencia de los cortes que se pueden realizar, y podemos ver acá abajo que necesitamos un corte con un disco con una moladora, un esmeriangular, con un disco de corte, y luego con la ayuda de un arco de sierra cortamos de tal manera que tenemos el ángulo de esta forma. Al final doblamos el ángulo, este es un ángulo laminado, y también tenemos la misma operación para un ángulo doblado. La misma operación. Las huellas de los cortes podemos soldarlos tranquilamente, como les mencionaba, con un electrodo de tipo celulósico o rutílico, ¿sí? Y luego posteriormente tenemos un pulido. Por ejemplo, hemos desarrollado este tipo de marco para la elaboración del siguiente proyecto. El siguiente proyecto ha sido una repisa con ángulos doblados. Perdón. Una repisa con ángulos doblados, y luego de procedimiento que hemos empleado, bueno, hemos empleado tubo laminado en frío en la elaboración de este proyecto. Tenemos el doblado de esta manera. Los ángulos se utilizaron de esta manera, y este es uno de los proyectos que también hemos desarrollado en algunas capacitaciones, en algunos talleres de carpintería metálica que se han realizado. Bueno, acá también han entrado otras técnicas, ¿no? Como son moldura de tubos, pero hemos empleado el ángulo doblado galvanizado. Podemos soldarlo tranquilamente. Ángulo doblado galvanizado, es decir, Perú, de 1 pulgada por 3 milímetros de espesor, fácil de doblar, fácil de corte. Este es un trabajo bastante sencillo,
y podemos, como les vuelvo a mencionar, soldarlo tranquilamente con un electrodo de tipo convencional. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora el doblado de las volutas, otra técnica, una técnica de trabajo. Bueno, ¿qué es una voluta? ¿Qué es una voluta? Una voluta es un ornamento decorativo característico en forma de espiral y que puede tener un origen geométrico, ¿no? Eh, la fuerza aplicada deformará el material de manera permanente. Dependiendo del tipo de material que ustedes hayan doblado para esta voluta, sea platina, sea barra redonda o sea barra cuadrada, podrá de repente volver a su estado original. Sin embargo, la estructura metalográfica, la estructura interna del material, sí obviamente ha sido afectada, ¿correcto? Eh, Vamos a ver ahora el siguiente proyecto, que es un proyecto, un portamacetero con platinas. Para este portamacetero hemos empleado platina, diversas medidas de longitud de platina de media por 3 milímetros. Hemos hecho la operación de doblez de las piezas, ¿no? De estas piezas. Nuestra figura ha sido pues esta pequeña figura decorativa y bueno, tenemos acá la figura ya terminada, ¿no? Figura terminada con las diversas operaciones que hemos realizado. Perdón. Un proyecto con platinas, ¿no? Vamos a ver el acabado de este proyecto. Vamos a ver el acabado. Bueno, la cámara me está mirando. Vamos a ver ese acabado. Bueno, acá tenemos si me permiten, acá tenemos la figura se puede ver ahí, la figura elaborada, y bueno, con una maceta, ¿no? Bueno, ahí tenemos la figura ya acabado. El siguiente proyecto es un proyecto de una parrilla con platinas y barras redondas. Eh, Bueno, acá han habido unas cuantas pequeñas fallas acá con este cuadro. Me disculpan ustedes, unas fallas. Eh, a ver, el, el proyecto se ha elaborado con una platina de 1,45 m de longitud, 1,45 m de longitud, una platina de 1 1/4 por 1/4 de espesor. ¿Ya? Hemos empleado la técnica de hacer todo el doblez continuo, sin soldadura. La única soldadura es para la unión de los 3 lados, de los 4 lados. ¿Ya? Hemos empleado esta técnica, hemos marcado cada 2 centímetros, cada 2 centímetros hemos hecho un punzonado, hemos hecho el taladrado, ¿sí? Y hemos ido doblando la platina, bueno, hemos adaptado una cizalla, hemos cambiado la cuchilla de corte por una cuchilla Roma para poder doblarlo, pueden observarlo, y bueno, hemos doblado de esta manera las platinas, le hemos agregado unas barras redondas con unas patitas que se puedan plegar y posteriormente hemos realizado la soldadura de las barras redondas de 3/8. Nuestro colaborador acá nos ha apoyado, el amigo Walter, desde la ciudad de Huancavelica.
Rodríguez, nos ha apoyado en la soldadura de la parrilla. Y lo interesante, caballeros, de esta parrilla es que por sus dimensiones, 25 centímetros por 45 centímetros de longitud, y con las piezas plegables, sus partes para sentarse, es plegable, podemos colocarlo dentro de una mochila. En todo caso, podríamos llevarlo de esta manera. Y obviamente, como ustedes pueden observar, es bastante interesante. Es bastante interesante y bastante práctico poder hacerlo, ¿no? Ustedes, caballeros, podrían hacerlo en sus talleres, podrían fabricarlo y tener como un elemento para poder, digamos, comercializar en lo que es la parrilla que tenemos de esta manera. En sus comentarios, caballeros, de repente tienen algunas preguntas sobre la soldadura, ¿no? Soldadura con las platinas, las barras, los diámetros de electrodos adecuados, ¿no? Los diámetros de electrodos adecuados. Una pregunta recurrente que han formulado muchos amigos carpinteros metálicos es sobre la soldadura con productos galvanizados, con ángulos galvanizados. El tipo de pintura que se utiliza para los ángulos galvanizados, por ejemplo, ¿no? Son preguntas que ustedes, de repente, en sus comentarios pueden formular. La última técnica que tenemos es la elaboración de piñas, Básicamente también es una forma de un torsionado. En este caso, tenemos cuatro barras cuadradas, que también podrían ser barras redondas, ¿correcto? Es cuestión de adecuarnos. Barras cuadradas, lo vamos girando con nuestra máquina torsionadora y podemos elaborar este tipo de piñas o de adornos decorativos, ¿no? Comúnmente, caballeros, les comento que en la ciudad de Lima no es muy comercial, ¿correcto? No es muy comercial la elaboración de piñas, a no ser para objetos decorativos de sala, ¿no? Llámese una lámpara, puede ser un balaustrade de una escalera, pero comúnmente en rejas o puertas no lo observamos. Sin embargo, los amigos en la ciudad de Juliaca, en la ciudad de Puno, utilizan bastante esta técnica para elementos decorativos. Es común encontrar en muchas ciudades de Juliaca, o ciudad de Puno, este tipo de elementos decorativos que se utilizan con barras cuadradas de diversas medidas, ¿no? Como ustedes pueden observar, es común observarlos por la ciudad de allá. También he visto en la ciudad de Cajamarca un amigo cerrajero que también utiliza con bastante regularidad este tipo de elementos decorativos para elementos comunes, ¿no? Podemos utilizarlos de esta manera, por ejemplo, ¿no? Para comentarles, caballeros, que en las charlas, en los talleres de carpintería metálica, hemos llevado esta máquina torsionadora en algunas ocasiones, hemos estado en algunas ferias, SCOM o Yo Constructor, y hemos llevado estos elementos, estas máquinas, y los amigos que han participado con nosotros y han elaborado diversos tipos han probado estas técnicas de cerrajería. Bueno, acá tenemos como proyecto, bueno, un protector de ventana. Hemos elaborado piñas y con barras redondas, perdón, barras cuadradas torsionadas. De esta manera hemos elaborado un protector de ventana interior, o sea, bueno, dentro del domicilio, y le hemos agregado estos elementos decorativos, ¿no? Ustedes pueden observar, y le da un mayor valor agregado a nuestro trabajo.